¿Sabías que mientras muchos ganan 100, 200 dólares invirtiendo en acciones, hay otros que pueden multiplicar esas ganancias y acabar ganando 1.000, 2.000 dólares e incluso más por el simple hecho de invertir en opciones? Al contrario que la inversión tradicional en acciones, el invertir en opciones te proporciona un potencial muchísimo mayor y requiriendo menos capital para poder generar muchísimo más dinero. Es posible ganar mucho dinero, también es posible perderlo, así que vamos a ver cómo poder gestionar ese riesgo y aprovechar de esas oportunidades cuando puede ser más interesante la inversión en opciones que una inversión tradicional en acciones. Cuando compramos acciones, si compramos acciones de una empresa por 100 dólares y luego las vendemos por 120 dólares porque han subido 20 dólares, nuestra ganancia es de 20 dólares. Es bastante sencillo y fácil el entender y poder invertir en el mundo de las acciones. Mucha gente cuando comienza la inversión, lo más lógico es que empiece con inversión en acciones, invierte 100 dólares en una empresa, al cabo de unos días, si estas acciones suben en su valor, puede que las podamos vender por 120 dólares y nos quedaríamos esos 20 dólares de diferencia. Esa sería la ganancia y la verdad que es algo muy sencillo de entender. Pero por el otro lado tenemos la inversión en opciones, que sí es algo más compleja que la inversión tradicional en acciones, pero el rendimiento y las ganancias potenciales son muchísimo mayores que cuando invertimos en acciones, ya que requiere muchísimo menos capital. Y esto es posible porque en las opciones, cuando compramos contratos, lo que realmente estamos haciendo es controlando 100 acciones. Por ejemplo, en vez de invertir 1.000 dólares en una empresa, en unas acciones, lo invertiríamos en opciones y siempre y cuando se produzca el movimiento esperado y en un tiempo corto, puede que consigamos multiplicar nuestras ganancias por 2, por 3, incluso más. Y esto es lo que se conoce como el apalancamiento, y es que gracias a la inversión en opciones podemos controlar esas 100 acciones de las que estamos hablando con muchísimo menos capital de lo que realmente nos costaría comprar esas 100 acciones. Y de la misma manera que podemos amplificar o multiplicar nuestras ganancias, también puede ocurrir lo mismo con las pérdidas. Por eso hay que tener mucho cuidado, saber cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y conocer bien esas estrategias. Lo que tengo preparado ahora es muy interesante porque nos sirve para entender realmente cómo funcionan las opciones en comparación con las acciones, y fijándonos en una empresa en concreto, vamos a ver qué hubiese ocurrido si hubiésemos invertido dinero en 100 acciones, comprando 100 acciones, o si por el contrario hubiésemos comprado una opción call. Y aquí tenemos el ejemplo del que vamos a hablar hoy, que se trata de la empresa de Palantir, y si hubiésemos comprado 100 acciones o si hubiésemos comprado una opción call el 8 de mayo. Esto es, si estuviésemos en la fecha 8 de mayo, el precio de las acciones era de 112 dólares. Por un lado, vamos a comprar una opción call. Este caso es at the money porque se encuentra el strike que estamos eligiendo, coincide con el precio de la acción, es 112. Entonces, ese tipo de opción se considera at the money porque tiene el mismo strike que el precio de la acción en el momento de la compra. Fecha de vencimiento, es muy importante que nos fijemos que es solo un día, 9 de mayo. Ahí estamos ya asumiendo bastante riesgo porque va a fluctuar mucho, va a variar mucho el precio de estos contratos que caducan el mismo día o al día siguiente. Y el delta, ya que se encuentra at the money, debe estar en torno a 0,50, en este caso estamos en 0,57. Vamos a recordar que el delta lo que nos indica es cuánto se va a mover el precio de este contrato. Si el precio del contrato, como vemos, es 225 dólares, eso es lo que pagamos por comprar una opción call que va a caducar al día siguiente. Vamos a pagar una prima de 225 dólares, es 2,25 multiplicado por 100. Y el delta de 0,57. Si las acciones de Palantir subiesen un punto, es decir, pasaran a 113 dólares, como estamos comprando una opción call, lo que ocurriría es que el precio de este contrato subiría 57 dólares, que es el delta que estamos viendo. Si por lo contrario bajase un dólar de 112 a 111,
lo que pasaría es que perderíamos 57 dólares. Entonces el precio total sería 225 menos esos 57 del delta. Y hay que tener en cuenta que si al día siguiente, que es cuando caduca este contrato, el precio de las acciones se mantiene en 112, que coincide con nuestro strike, este contrato valdría exactamente 0 dólares, ya que no tiene valor intrínseco alguno. Es decir, pasaríamos de 225 a 0 en un día. Por el otro lado, tenemos la compra de 100 acciones de Palantir, que a un precio de compra de 112, que es el precio de la acción en esa fecha, el 8 de mayo, estamos invirtiendo 11.200 dólares. Eso es lo que tendríamos que pagar si comprásemos 100 acciones. La diferencia entre el capital que es necesario es muy grande, estamos hablando de 225 respecto a 11.200, pero también hay que tener en cuenta que la opción call va a caducar en un día. Si eligiésemos una opción call que caducase en un año, el precio evidentemente va a ser mucho más elevado. Aquí podemos ver en la captura de Thinkorswim que estaríamos con el strike de 112, ese estaría por aquí, el delta es 62, porque en el momento de la captura ya había variado un poco respecto a lo que he puesto en la diapositiva anterior, pero estaríamos aproximadamente por este lado. En la parte de la izquierda, aquí ya estaría in the money, porque el precio de las acciones ya había subido a 113 en el momento de la captura. Y ahora vamos a analizar lo que ocurriría si compramos estas 100 acciones y esta opción call en el momento que abre el mercado, en el momento que abre la bolsa, ese 8 de mayo. Estamos aquí abajo, que son los 112 dólares de los que estamos hablando, el precio de las acciones, y esto es lo que ocurre el 8 de mayo. Al final pega una subida las acciones, estamos aquí que es aproximadamente del 6,63, en torno al 7% fue la subida de la apertura a cierre. Entonces vamos a ver que es una oportunidad muy buena, si supiésemos que iba a ocurrir evidentemente, de comprar acciones o de comprar opciones call en ese caso. Vamos a comparar ahora cuánto dinero y qué porcentaje de ganancia tenemos respecto una con el otro. Esta captura, esto que estamos viendo ahora es a fecha de cierre, ya prácticamente antes de cierre la bolsa el 8 de mayo, y vamos a buscar nuestro strike de 112 que está por aquí, esta línea de aquí. Ya vemos que el precio está entre 815 y 830 dólares y el delta ya ha subido a 94. Está in the money, ha subido mucho porque era una subida de casi un 7% en un día, lo cual es algo bastante elevado. ¿Y qué significa esto respecto a la opción call que compramos y respecto a las 100 acciones que compramos también? ¿Cuál es esa ganancia y la diferencia que vamos a ver entre una y la otra? Y aquí lo tenemos. Tenemos la opción call que hemos comprado de strike de 120. ¿Cuánto pagamos? 225 dólares. Las 100 acciones lo que pagamos fueron 11.200 dólares, ese era el capital requerido. Y aquí vemos el precio de venta, ¿vale? Estamos hablando entre 815 y 830, es el valor de ese contrato a fecha de cierre. Entonces el precio de venta he puesto entre medias, 820 dólares sería. Y el de las acciones, si las vendiésemos antes de que cerrase la bolsa el 8 de mayo, estaríamos hablando de 12.000 dólares, porque el precio de la acción ha pasado de 112 a 120 dólares. Ese es el precio de las acciones de Palantir en esa fecha a la hora de cierre. En cuanto a la ganancia, vemos que hubiésemos ganado 595 dólares con una opción call y con las acciones hubiésemos ganado algo más, 800 dólares, pero la gran diferencia aquí, lo más importante, es ver ese porcentaje de retorno respecto a lo que hemos invertido. Las opciones call, la opción call que compramos costaba 225, hemos ganado 595 dólares, eso representa un 221% de ganancia, por encima de multiplicar por 2 ese capital que invertimos. Pero, por lo contrario, con las acciones estamos entre ese 6-7%, esa es la ganancia que tenemos, 7%. Hay muchísimo menos riesgo, evidentemente, con las acciones que con la opción call, porque, como hemos visto antes, al día siguiente esa opción call podría valer 0 en caso de que las acciones no se moviesen de esos 112 dólares, y si hubiésemos tenido 100 acciones hubiéramos mantenido todo nuestro capital si se hubiese mantenido en 112 dólares. Por lo tanto, esa gran diferencia entre el retorno, el porcentaje de retorno, está motivado por
el riesgo que asumimos, riesgo adicional al invertir en opciones, y por el apalancamiento de por sí que ofrecen la inversión en opciones. Y ahora lo que vamos a ver es qué hubiese ocurrido si hubiésemos invertido ese capital que hemos invertido en acciones, esos $11.200, qué hubiese ocurrido si lo hubiésemos invertido en contratos, en este contrato de opción call at the money que estamos hablando. Por lo tanto, dividiendo $11.200 que tenemos disponibles de capital entre 225, que es el precio de un contrato, lo que nos sale son 50 contratos. Es decir, con ese capital que estamos invirtiendo en comprar acciones, lo que podemos comprar realmente son 50 contratos de esta opción call de strike de 120 que va a caducar mañana, al día siguiente. Ahora vamos a fijarnos en el precio de venta, que era de $820 por ese contrato, por esa opción call, y lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 50, porque son el número de contratos que estamos comprando. Ahí vemos que tendríamos $41.000. Hubiésemos invertido $11.250 y hubiéramos vendido eso por $41.000. Es decir, la diferencia, la ganancia que tenemos es de casi $30.000 al comprar 50 opciones call respecto a tan solo $800 comprando 100 acciones. El porcentaje de ganancia es exactamente el mismo independientemente de cuántos contratos estamos comprando, pero como podemos ver estamos ganando casi $30.000, hubiéramos ganado $30.000 en tan solo un día. Entonces es muy arriesgado, ya que son contratos que caducan el mismo día o en este caso al día siguiente. Por lo tanto, la volatilidad es muy grande y van a cambiar muchísimo de precio, por eso estamos viendo esa ganancia tan grande, tan elevada. Es una forma de inversión bastante arriesgada, pero sí que es verdad que hay gente que es capaz de gestionarla de una manera óptima y generar unas ganancias muy elevadas con muy poco capital si lo comparamos con el capital necesario al invertir en acciones. Por lo tanto, cuando veas historias de alguien que es capaz de ganar mucho dinero en menos de 24 horas, esos comentarios que se ven en Wall Street Bets y en otros sitios, el 90% son falsos. El 10% que puede que consigan eso es cuando aplican estrategias de este tipo, pero también hay que tener en cuenta que muchas otras veces lo que ocurre es todo lo contrario, y ese dinero que tan rápido han conseguido generar en tan solo un día pueden perderlo igualmente, ya que son estrategias muy arriesgadas en las que el precio de un contrato varía muchísimo en cuestión de horas, incluso minutos. Pero es posible asumir todavía más riesgo y conseguir una mayor ganancia con mucho menos capital. Y en ese caso lo que estamos hablando es de elegir un strike que esté out of the money. El que estábamos viendo era el at the money, que es al mismo nivel que el precio de la acción. Si lo que hacemos es alejarnos y el strike es mayor cuando estamos hablando de opciones call, es decir, por encima de 112, lo que vamos a hacer es que van a ser contratos más baratos y el delta también va a ser más inferior. Y en esta tabla lo podemos ver como la en medio es at the money, es el caso que estamos viendo de un delta de 57, el precio del contrato $225. En el caso que nos fuésemos in the money, va a ser un contrato más caro, en este caso el de strike de 105, el delta es mayor, se va a mover más, y si comparamos con un strike de 105, en este caso es in the money, un delta de 0,90, va a ser un delta superior y el precio de ese contrato, en lugar de 255, va a costar $810, va a ser un contrato más caro, y podemos ver el precio final hubiese sido de $1.510, ganancia de $700 y el porcentaje de retorno 86%, inferior, es un porcentaje de retorno inferior al de at the money. Asumimos menos riesgo ya que un delta es superior y el precio del contrato es más grande también, entonces el porcentaje de retorno es inferior, pero también el riesgo baja comparado con una opción, un contrato que esté at the money. El de at the money ya habíamos dicho que era 221% del retorno, y ahora si lo comparamos con una opción de las más baratas, out of the money, la que vemos aquí de strike 120, todavía las hay más baratas con strikes superiores, pero ya vemos que el delta es 0,11, es decir, si las acciones suben $1, el precio del contrato va a costar $11 más. Si bajan $1, el precio del contrato va a costar $11 menos. Pero ya vemos que el precio del contrato es muchísimo más barato, son $29 por un solo contrato,
comparado con $255 que era el de la opción at the money. Es un contrato muy barato, un delta muy bajo, estamos totalmente alejados del precio de la acción, el riesgo es mucho mayor, la probabilidad de que esta opción caduque in the money son muy bajas y por eso realmente tiene ese precio, ¿no? Es mucho más bajo. El precio final, como pegó esa subida a las acciones, fue de 185, una ganancia de $156 y aquí vemos el retorno que es algo enorme, son 538% comparado con 221, es más del doble de retorno del que vimos en la opción at the money. Por lo tanto, comprar una opción tan alejada que está out of the money es como jugar a la lotería realmente, ya que las probabilidades de ganar son muy bajas, pero cuando eso ocurre las ganancias van a ser muy altas. Por lo tanto, esta opción out of the money de 120, en el momento que abría la bolsa estaba fuera, estaba muy alejado del precio de la acción y esto es lo que ocurre cuando está casi a punto de cerrar la bolsa. Después de esa subida que pegaron las acciones, vemos que se encuentra at the money con un delta de 51, ha pasado de un delta de 0,11 a 0,51. Y ahora, ya para terminar, ¿qué hubiera ocurrido si esos $11.000 que estamos invirtiendo en acciones lo hubiésemos invertido en una opción, en un contrato barato como el que estamos viendo ahora mismo? En muchos contratos. Vamos a ver, porque si un contrato cuesta $29, vemos que podríamos haber comprado 386 contratos de esta opción call de 105 que estaba out of the money. Estamos invirtiendo lo mismo, prácticamente $11.200. Lo que pasa es que en vez de invertir en 100 acciones, que es mucho más seguro, vamos a invertirlo en estos contratos out of the money y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? El precio de venta son $71.410 porque multiplicamos el precio de venta del precio de ese contrato cuando va a cerrar la bolsa de 185 por el número de contratos que es 386 y la cifra final es la ganancia de $60.216. Es una ganancia de más de $60.000 invirtiendo el mismo capital que hubiésemos invertido con las acciones. Y esto es lo que ya he comentado que hace mucha gente, sobre todo en Wall Street Bets, que a la gran mayoría le sale mal, salvo a uno que un día acierta y consigue tener una ganancia tan alta arriesgando tanto dinero. Hay que recordar que si este movimiento no hubiese ocurrido, tal vez acabásemos con $0, ¿no? De 11.200 que estamos invirtiendo a $0. Entonces hay que tener una cuenta muy grande para que esos $11.200 realmente signifiquen un porcentaje muy bajo de nuestro capital, un 2%, un 3%, ya que esas son pérdidas que se pueden asumir, pero lo que no podemos hacer si tenemos una cuenta de $15.000, de $20.000, invertir prácticamente la totalidad de esa cuenta en 300 contratos que van a caducar al día siguiente. Y las recomendaciones generales a la hora de invertir en opciones, sobre todo si estás comenzando, es no hacer lo que hemos visto hoy, porque es asumir mucho riesgo realmente. Fechas de vencimiento, mínimo una semana o por lo menos más alejado a eso, ya que nos va a dar más tiempo para que ocurra ese movimiento que estamos esperando. Cuando estamos hablando de 0 días o un día o menos de 5 días, las opciones, los contratos, los precios de esos contratos se van a mover muchísimo. Entonces eso es lo que queremos evitar, sobre todo cuando estamos empezando. Por lo tanto, buscar contratos de al menos de 1 a 2 semanas. Delta, ya hemos visto que cuanto el delta es más alto, quiere decir el contrato va a ser más caro, estamos in the money, esos porcentajes de retorno son menos, pero también quiere decir que estamos asumiendo menos riesgo, ya que tenemos mayor valor intrínseco. Es decir, un delta por encima de 60 es algo que es más recomendable que no los deltas que están tan alejados, ya que la probabilidad de ganancia o la probabilidad de que ese contrato termine in the money es mucho menor, cuanto el delta también es menor. También lo recomendable es cerrar esos contratos con antelación, no esperar al último día, al último momento, ya que cuanto menos días quedan o menos horas quedan para que termine ese contrato, esa fecha, para llegar a esa fecha de vencimiento, más va a variar el precio de esos contratos. Y como ya hemos visto en la última diapositiva, no arriesgar más de lo que realmente debemos estar arriesgando respecto al capital que tenemos en nuestra cuenta. Y las opciones son una herramienta increíble para poder multiplicar tu dinero, pero siempre con cabeza. No se trata de adivinar o intentar esperar que ocurra un movimiento brusco por arte de magia que vaya a multiplicar nuestro dinero,
sino más bien por entender esos riesgos que vamos a correr, identificar cuáles son las estrategias que más nos pueden interesar y saber si nos interesa un tipo de contrato u otro. Y esperando que te haya gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y si quieres puedes poner un comentario y discutir sobre alguna ocasión en la que a lo mejor has invertido en opciones que estaban out of the money y has conseguido generar mucho dinero o justo lo contrario. Yo ya me despido, así que nos vemos en la próxima.